Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta nuestra última sesión, ya nuestra última semana de clases. Y bueno, pues en este video vamos a abordar los conceptos que están relacionados a la contratación, afiliación y la inducción de los recursos humanos en una empresa, que corresponden ya a los temas finales del curso. Para iniciar, tenemos que comenzar definiendo qué es la contratación. Y bueno, la contratación es un proceso legal que de alguna manera regula la relación entre un trabajador y su empleador. En el momento de que se va a formalizar esta relación de trabajo, lo correcto es establecer un contrato laboral. Este contrato, pues, es ese documento que va a darle esa formalidad legal a esa relación de trabajo. Y este contrato, este documento debe contener algunas características como lo son la duración de la jornada laboral, los descansos legales, el salario y la manera en que se fije el salario y, bueno, pues la duración del contrato. Si la organización no lleva a cabo este proceso de contratación, si no se legaliza o se formaliza esta relación de trabajo, puede hacerse acreedora de sanciones económicas, dado que es algo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, si no existe un contrato laboral, pues se está violando esta Ley Federal del Trabajo. Entonces, en toda relación de trabajo siempre debe haber un contrato, un documento que avale esta formalidad de la relación de trabajo. Existen distintos tipos de contratos cuando nosotros hablamos de estos esquemas de contratación. El primero es el de por tiempo indefinido. Este tipo de contratación pues se da para establecer relaciones de trabajo duraderas, es decir, cuando pues ya son relaciones de trabajo por tiempo indefinido, pues se firman este tipo de acuerdos. Aquí pues hay una fecha de inicio, hay una fecha de entrada del trabajador, pero no se establece la fecha de terminación. Esta fecha queda abierta a que suceda pues cualquier situación que pudiera terminar la relación de trabajo. Pero solamente se establece la fecha de inicio, más no la de terminación. Con los contratos que son por tiempo determinado o temporal, aquí sí, este tipo de contratos, lo que se define es una fecha de inicio, pero también se establece una fecha de conclusión del contrato laboral. De esta forma, se sabe desde el momento que se contrata al empleado hasta cuándo va a estar disponible para realizar ese trabajo. Es muy común que en la práctica encontremos que cuando se contrata a un empleado de nuevo ingreso, se le dé un contrato temporal por unos meses, 2, 3 meses, a veces hasta 6 meses, y una vez que transcurre este tiempo, pues ya se evalúa y se valora si se le cambia a un contrato por tiempo indefinido, dado que ya demostró que sí realmente cumple con las características que se requieren para determinado puesto. Entonces es muy usual que en las empresas primero se dé un contrato temporal y ya posteriormente se dé un contrato por tiempo indefinido. El otro tipo de contrato que se tiene es el de a prueba. Bueno, pues este tipo de contratos, pues tal cual su nombre lo dice, están probando el desempeño de los empleados en algunas actividades, en algunas funciones, para ver si de verdad tienen las competencias suficientes para desarrollar ese puesto. Lo que establece la Ley Federal del Trabajo es que este tipo de contratos no puede exceder a 180 días, es decir, estos tipos de contratos que son a prueba, no puedes tú tener a prueba más de 180 días a un trabajador. Si supera esta fecha, bueno, pues entonces ya tendrás que recontratarlo bajo otro esquema que puede ser por tiempo indefinido o ya por un tiempo determinado temporal, si es que a lo mejor ese trabajo tiene cierta vigencia. El otro tipo de contrato que existe es por hora. Bueno, pues aquí usualmente estos contratos se les dan a trabajadores donde prestan sus servicios solamente durante algunas horas al día. Por ejemplo, en la docencia, pues nosotros estamos contratados bajo un esquema de trabajo por hora y nos pagan
por hora, hora clase que ofrecemos. Entonces, bueno, este tipo de contratos también se ocupa mucho en distintas áreas, no solamente en la docencia. Hay trabajos que se establecen que son por horas y bueno, pues dadas estas características o esas condiciones, tú firmas o estableces ese contrato para ver cuántas horas vas a estar disponible. Otro tipo de contratos por capacitación inicial. Durante este tipo de contrato, lo que sucede es que se le está capacitando al trabajador mientras, o sea, ya está trabajando, pero mientras está trabajando, se le está capacitando. Y mientras dura su periodo de capacitación, tiene ciertas condiciones laborales, que puede ser un sueldo distinto, pueden ser prestaciones distintas o inclusive hasta horarios distintos al que ya va a tener una vez que esté capacitado. Entonces, durante este tiempo que está como en capacitación, pues tendrá características distintas allá el contrato por tiempo indefinido que firmará una vez que haya concluido el periodo de capacitación. Ahora, una vez que ya se firma, que se formalice esta relación de trabajo, aquí siempre es importante comentar que la sugerencia es siempre apóyense de algún experto, de algún abogado laboral para la elaboración de estos contratos de trabajo, para que tengan todo bien establecido y bueno, pues esta formalidad de la relación de trabajo pueda permitirles pues tener los elementos suficientes para demostrar a la autoridad que cumple con este requisito. Y bueno, pues una vez que ya contratamos a nuestro empleado, viene el proceso de inducción. Este proceso de inducción o procedimiento de inducción no es otra cosa que darle la bienvenida a nuestro nuevo empleado. A partir de este proceso, que es bien importante porque pues es introducirlo y familiarizarlo con el día a día de la organización, es que nosotros tenemos que cumplir con ciertos pasos y cumplir con ciertos elementos para garantizar que este proceso de inducción sea adecuado para el nuevo empleado, ¿no? Es un poco, imagínense cómo se sentiría un nuevo alumno en una escuela, ¿no? Una escuela nueva, un nuevo alumno, pues algo similar sucede cuando tenemos empleados de nuevo ingreso. Los tenemos que capacitar, tenemos que darles una inducción para que ellos se sientan acogidos, recibidos y para que esta bienvenida y esta familiarización con el entorno pues tenga un impacto adecuado en la persona. Vamos a ver un pequeño video que nos explica precisamente en qué consiste el proceso de inducción y por qué es tan importante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Godínez y represento a Vic River y realmente me da mucho gusto poder compartir esta serie nueva de Los Imperdonables de Recursos Humanos, porque realmente creo en esto día a día. Es ahora sí que mi chamba estar en organizaciones con personas, y hoy en especial este bloque de capacitación y encaminamiento me hace mucho vibrar, me apasiona, porque realmente a lo largo de más de 12 años he estado en el negocio de capacitación empresarial y pues he visto el crecimiento de personas y organizaciones a través de capacitación. Yo realmente soy una empresaria que cree en la capacitación y realmente invito a que cada vez más empresarios, más directores, más gerentes, supervisores, jefes, cualquier persona busque el capacitarse, porque la capacitación lo que trae a una persona es progreso, y si esa persona progresa y aprende nuevas cosas, sin duda va a traer progreso a una organización. Hoy voy a hablar algo muy particular que tiene que ver con el imperdonable de capacitación, que es la inducción laboral.
La inducción laboral de repente se considera para muchos, lamentablemente, un trámite donde lo sientas 2 horas, 3 días, una semana. He visto así como esos rangos de inducción laboral y realmente es algo fundamental para cualquier colaborador, porque la inducción laboral es la entrada a la organización donde a través de esta capacitación el colaborador puede entender cuáles son esos propósitos organizacionales que tiene la organización, entender cuál es esa visión, esa misión, los valores que tiene la organización. Y esto es la primera parte imperdonable que tiene que tener una inducción laboral, porque muchas veces sí están los cuadritos colgados de misión, visión, valores, se ven muy padres, así super marketing, pero la realidad es que la gente no los vive, no conectan con ese rumbo que quiere la organización y finalmente tienes gente apática trabajando en la empresa porque no conecta con algo más trascendente como puede ser la misión, la visión y los valores. Entonces, sin duda, tu inducción laboral siempre tiene que tener en esa primer parte como imperdonable esto que acabo de comentar. Una parte también fundamental dentro de la inducción laboral es que si el fundador aún está vivo o sus descendientes, pues hacer un video corto donde comente un poquito cuál es la historia de la organización, de dónde vienen, cómo lograron el éxito, porque esto también hace una conexión muy especial con las personas. A todo ser humano nos gusta conocer los antecedentes, las historias, y cuando lo oyen de viva voz de quien lo hizo, pues esto inspira, esto transmite, esto conecta y incrementa también el deseo pues de ser parte de esa historia. Algo también como imperdonable que sin duda tiene que tener la inducción laboral es esta parte breve, divertida, donde le puedas decir a los colaboradores qué comportamientos son correctos y qué comportamientos son incorrectos dentro de tu empresa. Muchas veces creemos que la gente, porque es ya un ser humano y es inteligente y tiene una profesión, pues va a saber esto, y la realidad es que no. Nosotros tenemos que ayudarle como recursos humanos a ayudar a que los colaboradores de nuevo ingreso o los que ya están realmente de una manera sencilla entiendan qué comportamientos sí son adecuados y van conectados a los valores dentro de tu empresa y qué comportamientos no se van a tolerar, no son los correctos, y también de una vez comentar cuáles van a ser las consecuencias si a alguien de repente se le ocurre tener un comportamiento negativo. Esto también es fundamental incluirlo dentro de tu inducción laboral. Algo que también se incluye y no debe de faltar es el reglamento interior de trabajo. Por favor, antes de ponerlo en tu inducción laboral, revísalo, porque a veces son unos reglamentos con un rollote que muchas veces ni se entiende y la gente tampoco lo va a entender. Un reglamento debe de tener de 8 a 12 puntos donde le digan a la gente claramente cuál es ese reglamento interno que la organización quiere que cumpla. Y tiene que estar de una manera muy dinámica. Tú puedes hacer algún video, poner algunas viñetas, algunos ejemplos, para que la gente no nada más lea, sino que realmente con ejemplos muy vivos pueda entender ese reglamento que la organización quiere que se alinee. Algo bien importante también, una vez que termina esta inducción laboral, es fundamental que puedas hacer alguna valoración, algún examen para ver el nivel de comprensión que la gente tuvo a estos principios organizacionales, porque finalmente la inducción laboral lo que busca es empezar a poner en la mente del colaborador esa cultura organizacional que tiene tu empresa, y también es muy importante que se vea con una formalidad y por esto hacer una valoración al término. Te recomiendo mucho que veas otro video que está en nuestro canal de inducción laboral, donde si nos escribes te vamos a mandar una guía de las mejores prácticas para elaborar una inducción laboral que tenga impacto y que ayude a tus colaboradores. Por favor, si te gustó este video, compártelo. Ok, bueno, pues entonces como ya pudimos ver en este pequeño video, pues ya nos explicó muy claro en qué consiste este proceso de inducción, ¿no? Es una etapa bien importante porque es el primer contacto que va a tener el nuevo empleado con la organización, y por supuesto que queremos que se sienta
acogido, que se sienta orgulloso de pertenecer a esta nueva organización. Existen dos tipos de inducción, la inducción general y la inducción específica. Esta inducción general es de la que nos hablaba un poco el video, donde pues consiste en darle información relevante de la empresa a todos los empleados. Hablamos de la misión, de la visión, los valores, se le da a conocer el organigrama. Muchas veces se le pide al fundador o al director general de la empresa que dé algún mensaje, puede ser en forma de video o puede ser de forma presencial, se les dan a conocer reglamentos generales o cuestiones de prestaciones que aplican para todos los trabajadores. Y bueno, pues ya la inducción específica, esta ya va más dirigida a ciertos trabajadores, a ciertos puestos o a ciertos departamentos. Y bueno, esta inducción consiste pues ya en una presentación con las áreas con las que el empleado va a tener relación o con los compañeros con los que va a tener relación y bueno, pues ya adentrarlo más específicamente a sus funciones, a sus actividades que va a llevar a cabo día a día. Entonces es bien importante que no olvidemos que el acompañamiento durante estos primeros días o estas primeras semanas a nuestros nuevos empleados, porque de verdad en esto puede tener un impacto importante en la imagen, ¿no? Y que tengan estos nuevos empleados de la organización. En cuanto a las etapas de inducción, bueno, pues la primera etapa es darles la bienvenida. Miren, desde recibirlos en la entrada, darles indicaciones de a dónde dirigirse, porque de verdad llega un nuevo empleado y del primer día llega a la empresa, no sabe ni por dónde debe de entrar, ni dónde está el área físicamente donde va a trabajar, tiene un montón de dudas. Entonces, bueno, desde ese momento acompañarlo, darle un seguimiento, orientarlo, informarle sobre pues información general, ¿no? Y básica como por los servicios, dónde está el comedor, hay estacionamiento, no hay estacionamiento, etcétera. Todas estas cuestiones que parecerían obvias, pero que de verdad mucha gente ignora y por este tipo de situaciones, pues nuestros trabajadores llegan a pasar pues situaciones incómodas. En la segunda etapa, pues ya es la introducción a la organización. Por lo general, este proceso de inducción se acompaña de un manual y es muy recomendable que se acompañe de un manual. Debe ser un documento, pues que el empleado pueda consultar cada que tenga dudas sobre alguna situación, ¿no? Es un documento de referencia. A veces imprimen folletitos, a veces un tipo librito que pueden fácilmente guardar y estar consultando cuando lo requieran. La tercera etapa, pues ya es la evaluación y seguimiento. Aquí en esta etapa lo que se pretende es, pues verificar si el empleado ya entendió la información básica de la empresa, si ya sabe cómo funciona a nivel general la empresa, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, viene la cuarta etapa, que ya es como tal el proceso de enseñanza, ya de capacitación, enfocada a enseñarlo a realizar sus actividades o funciones. Y bueno, ya por último, es la estimulación de la participación. Es decir, en esta etapa hay que motivar al nuevo empleado a que participe, que pregunte, que indague, que se sienta parte importante ya de la empresa. Cuando hablamos de estos planes o estas etapas de inducción, lo primero que tenemos que saber es que los recién llegados se van a sentir abrumados porque para ellos va a ser mucha información que van a recibir en un momento. Por lo tanto, tiene que estar pues bien planeada este proceso de inducción para no saturarlos. En este caso, hay que asegurarnos antes de ponerlo a trabajar, de que ya entra a sus funciones, hay que asegurarnos de que pues está debidamente capacitado, que entiende y que conoce lo que va a realizar antes de dejarlo actuar. En cuanto a las ventajas que tiene el implementar estos planes de inducción, está pues mejorar el rendimiento de las empresas, ayuda al nuevo trabajador a que se pueda ubicar dentro de su entorno de trabajo, reduce el tiempo de baja productividad en el nuevo empleado. Siempre que hay un nuevo empleado,
pues la productividad es baja y conforme va conociendo la empresa, conforme va pasando el tiempo, pues esta productividad tiende a ir subiendo. Entonces, este proceso de inducción disminuye ese tiempo de baja productividad, fomenta la motivación, transmite una idea positiva y agradable de la empresa porque tal cual es un poco enamorar al empleado para que se sienta parte de la empresa y para que se sienta orgulloso de pertenecer a esa empresa. Marcar desde el inicio, pues, pautas como son horarios, reglamentos que tiene la empresa para evitar que incurren faltas, pues, desde el inicio. Y bueno, pues, al final es tratar de evitar cualquier error que pudiera cometer el empleado por una falta de información o una falta de capacitación en el proceso de inducción. La información que debe contener estos manuales o estos planes de inducción, que les digo, es un documento, son una serie de actividades acompañadas de un documento de consulta. Deben tener, pues, el organigrama de la empresa, misión, visión, la historia, valores de la empresa. Se le debe familiarizar también con los productos o los procesos o servicios que ofrece la empresa. Se les explica su plan de desarrollo, aspectos relacionados al contrato laboral, reglamento interno y todo lo que tiene que ver también con seguridad interna, son como las partes básicas que debe contener un plan de inducción. Ahora, vamos a abordar ahora el tema, bueno, ya una vez que ya el empleado se le da propiamente el proceso de inducción, pues es cuando el empleado ya comienza a trabajar con nosotros y comienza a desarrollar sus capacidades, sus habilidades, y a partir de ahí, pues inicia ya la relación laboral formal ya con nuestro empleado, ¿no? Y ese ya empieza el día a día. Y para poder gestionar correctamente las actividades de nuestros empleados, vamos a platicar sobre las relaciones laborales y tendencias en el siglo XXI que tienen que ver precisamente con la gestión del talento humano. Vamos a abordar qué es el clima organizacional, el outsourcing, las competencias laborales, capital intelectual y el empowerment, que son como de las últimas tendencias que existen. Cuando hablamos de clima organizacional, nos vamos a referir a esa percepción, ¿no? Cuando hablamos de clima, pues nosotros no podemos observar el clima como tal, es algo subjetivo. Sin embargo, sí lo podemos sentir, ¿no? Si pensamos en el estado del tiempo, en el clima del tiempo, pues podemos sentir si hace frío, si hace calor, si está nublado, si está soleado, etcétera, aunque visiblemente no lo vemos. Lo mismo pasa con el clima organizacional. Es una percepción que van a tener los empleados del desempeño de la organización, es decir, es ese sentir, es ese termómetro de los empleados que hace percibir ese día a día si es agradable, si es una relación relajada entre los empleados o más formal, etcétera. Todo eso lo estudia el clima organizacional. Ahora, ¿qué podemos hacer? Obviamente la intención de estudiar este clima organizacional es incrementar la productividad, porque estudios han demostrado que si la empresa cuenta con un buen clima organizacional, esto impacta en la productividad de los empleados. Y pues obviamente lo que queremos nosotros buscar es hacer crecer esa productividad. ¿Qué podemos hacer para mejorar el clima organizacional en las empresas? Bueno, primero fomentar los valores corporativos, es decir, si tus valores personales, si tus valores como individuo, como persona, esos que te enseñaron desde chiquito, están alineados con los valores corporativos, va a ser muy fácil que pertenezcas a la organización y que por supuesto des resultados y te sientas y seas productivo. Si tus valores personales no están alineados con los valores organizacionales, entonces, pues ahí es donde empieza a haber este tema de conflictos y entonces baja la productividad, los empleados se desmotivan y al final acaban por irse de la organización. E inclusive yo les diría, si tus valores personales no están alineados con los de la organización,
pues de verdad mejor busca otro centro de trabajo, busca otra empresa donde sí puedas desarrollar todo tu potencial y como se dice, para que de verdad te pongas la camiseta de la empresa para la que trabajas. Cuando hablamos de también actividades para mejorar el clima organizacional, también tiene que ver con realizar actividades de bienestar. Por ejemplo, muchas empresas inician o ya han implementado, sobre todo en los últimos meses, actividades de activación física, ¿no? O les dan sesiones de yoga o de meditación o les implementan algún gimnasio, etcétera, o desarrollan competencias. Todas estas actividades que van enfocadas al bienestar físico, emocional de las personas y, bueno, a veces hasta espiritual, ¿por qué no? También van a ayudar a mejorar el clima organizacional. Si tú ves que tu empresa se preocupa por tu bienestar físico, emocional, ¿no? Pues te hace sentir bien el saber que estás trabajando por una empresa que se preocupa por ti. Todo eso mejora el clima organizacional. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia hay empresas que han implementado hasta servicios de apoyo emocional, servicios de psicólogos para sus empleados, para atenderlos y trabajar pues situaciones de crisis o situaciones de ansiedad, pues o hasta tratar duelos, ¿no? En esta situación pandémica que estamos viviendo. Motivar al personal es otra forma de mejorar el clima organizacional, aunque la motivación es intrínseca, aunque la motivación, ya hablamos de motivación en algún video, al final, pues es parte importante de la organización el buscar esos medios que realmente motiven, que muevan a su personal. Desarrollar la proyección profesional. Esto tiene que ver con los planes de desarrollo o planes de vida y carrera, que también se les llaman así, y es planea una carrera para tu empleado dentro de la organización. Es decir, si tú tienes políticas muy claramente establecidas de qué tiene que hacer un empleado para crecer en la organización, esto mejora mucho el clima organizacional porque hay transparencia en esos procesos de ascensos o de aumentos de sueldo o de rotaciones, etcétera. Si tú eres muy claro con esto, eso mejora mucho el clima organizacional. Contar con líderes con inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que el manejo controlado de tus emociones. Es decir, que ante alguna situación de crisis, tú sepas mantenerte ecuánime y emocionalmente estable. En el día a día, en las empresas, muchas de las actividades, muchas de las funciones son de alto estrés. El que tú tengas líderes con inteligencia emocional va a garantizar que al menos la cabeza va a saber dirigir a su equipo de trabajo de una manera acertada. Cuando tú no eres capaz de controlarte emocionalmente, de mantenerte ecuánime, como líder, como guía, no vas a poder llevar a tu equipo pues al objetivo deseado. Entonces, principalmente los líderes deben ser emocionalmente inteligentes. Deseable es que todos los empleados, pero si no, al menos los líderes. Implementar beneficios para los colaboradores. Bueno, esto tiene que ver con todo el tema de prestaciones, no los de ley, porque sabemos que los que establece la ley, pues son beneficios a los que tienes derecho. Pero todo lo adicional que te pueda dar la empresa como parte de un beneficio, todas esas cuestiones son muy valoradas por los empleados, ¿no? Hablemos a lo mejor de servicios de guardería en las empresas, de gimnasios dentro de la misma empresa o canchas deportivas o a lo mejor un servicio de comedor pagado por la empresa, lugares de estacionamiento, todos este tipo de beneficios que pudieran tener los empleados, pues hacen que también mejore el clima organizacional. Y bueno, pues por último, tener un espacio físico, funcional y agradable, que no por el ser el último es el menos importante, también es muy importante que cuidemos las instalaciones físicas de nuestra empresa. Es decir, pues si los empleados trabajan en un lugar bonito, visualmente agradable, cómodo,
adecuado, miren, ya no nos vayamos a lujos, adecuado para trabajar, también eso mejora el clima organizacional. Cuando de pronto observamos oficinas o empresas con instalaciones que de verdad da dolor ver a los trabajadores cómo tienen que soportar tantas horas trabajando bajo esas condiciones de a lo mejor mala ventilación, obscuridad o inmobiliario, mobiliario insuficiente o dañado o desorden o inclusive muchas veces hasta sin higiene las instalaciones o sin servicios adecuados, uno se pregunta, ¿y cómo esperamos que estos empleados sean productivos si la empresa no los está cuidando? Se tienen que sentir cómodos. Y véanlo ustedes, ¿no? Cuando estamos en un ambiente cómodo, limpio, ordenado, tranquilo, con buena iluminación, con buena ventilación, nos sentimos anímicamente diferente. Es lo mismo en las empresas. Entonces, esto es lo relacionado a clima organizacional. Ahora vamos a platicar de otra de las tendencias que ahora ha estado está muy de moda el término y lo escuchamos, seguramente lo han escuchado frecuentemente en las noticias, que es el llamado outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Bueno, pues es un término que se utiliza para representar el acto de tercerizar servicios, es decir, utilizar intermediarios para que te provean un servicio como empresa. Este término del outsourcing no es que sea malo, por todo el tema de la reforma, ¿no? que ha habido en los últimos meses, que de hecho ya está activa esta reforma y que están a punto de vencerse el plazo para poder dar cumplimiento a la nueva ley. Lo que sucede es que las empresas por tradición, ya por usos, ahora sí que por usos y costumbres, tenían o han tenido la intención de tercerizar sus servicios de empleados, de proveer empleados. Es decir, en lugar de que la empresa contrate a sus empleados, lo que hace la empresa es que le paga una factura por servicios a una empresa tercera, a una tercera empresa, y esta empresa es la que se encarga de mandarle al recurso humano, es decir, mandarle a las personas para que trabajen. Evidentemente, como empresa, pues es una estrategia, porque a partir de esta estrategia te ahorras, vamos a ponerlo así, todo el pago de prestaciones, no tienes que establecer una relación contractual directa con los empleados, por lo tanto, pues no tienes ningún riesgo ni de que te vayan a demandar, ni tienes tampoco ninguna obligación con los empleados, ¿no? Si hubiera un accidente o alguna lesión de trabajo, al no ser tus empleados, tampoco tienes responsabilidad sobre eso. Entonces, pues es muy fácil lavarse las manos teniendo contratos de este tipo de outsourcing. Cuando se trata de personas, o sea, de seres humanos, de trabajadores, pues si lo vemos desde ese punto de vista, sí resulta ser un tema de injusticia porque pues en la mayoría de los casos no a todos los empleados se les contrata bajo este medio de outsourcing, es decir, tenemos empleados contratados por la empresa, pero también tenemos empleados contratados por outsourcing, que por lo general son los empleados de los niveles más bajos. Y entonces, hagan de cuenta que la empresa pues paga esta factura y luego tenemos esas diferencias entre los empleados porque hay empleados contratados por la empresa, empleados de outsourcing haciendo el mismo trabajo, la misma función y con unas diferencias abismales en cuanto a sueldos y prestaciones, lo cual impacta pues en un tema de motivación para los empleados, ¿no? Precisamente por estas situaciones, por el abuso de esta figura de outsourcing, es que surge las nuevas modificaciones a la ley donde ya se prohíbe el outsourcing basado en suministro de personal. Se pueden contratar otros servicios de outsourcing, de hecho es algo que se usa muchísimo en la práctica. Por ejemplo, los servicios de limpieza de las instalaciones de las empresas por lo general son empresas de outsourcing, es decir,
La empresa no contrata al personal de intendencia o al personal de seguridad, también se contrata por outsourcing, sino que contrata este servicio a través de terceros. Pero una cosa es que contrates un servicio para, les digo, estos temas o para empacar o transportistas, etcétera, a que como parte de tu fuerza de trabajo, de la gente que va a trabajar en la cadena productiva de aquello que tú hagas, es diferente, ¿sale? Si la contratas por outsourcing, porque ahí sí ya estamos hablando, pues, de una posición de desequilibrio, ¿no? Ya no hay una ya no es equitativo el trato en cuanto a prestaciones. Entonces, en este sentido, pues es entendible que se haya dado esta reforma. Ahora, aquí lo importante es decir que los nuevos criterios no es que las empresas vayan a tener que despedir a todas estas personas, es la reforma a la ley en eso consiste. O sea, si tú tienes personas contratados por outsourcing, como ya te lo prohíbe la ley, ya estás en una violación, lo que incurre en multas, sanciones o inclusive cierres de fuentes de trabajo. Entonces, una de dos, o despides a estos empleados y los recontratas ya siendo parte de tu empresa, como parte de tus empleados, o existe lo que se conoce como registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Es decir, para tú poder justificar que requieres que este personal esté en tu empresa trabajando, pues necesitas registrarlos ante un padrón, ¿no? Donde los inscribes y pertenecen a este registro y al pertenecer a este registro, de alguna manera están las autoridades supervisando que efectivamente sea por un tema de un servicio especializado que te están ofreciendo y no porque por un tema de estrategia, les digo, estés haciendo mal uso de esta figura. En eso consiste básicamente el outsourcing. Ahora, en cuanto a las competencias laborales, que es otra de las tendencias, es hoy en día las empresas, chicos, ya no se enfocan tanto en lo que tiene que ver con una formación académica, títulos o premios o reconocimientos de los empleados. Ya no es así. Hoy las empresas en lo que se están fijando es en las competencias laborales que tienes como empleados y principalmente estamos hablando de las famosas competencias blandas. Así se les conoce este tipo de competencias y es lo que hoy en día los reclutadores están buscando para cubrir sus vacantes. Ya no es tanto que tengas una carrera, ya no es tanto que tengas una especialidad o que tengas 10 años de experiencia en el ramo, sino que tengas desarrolladas estas habilidades blandas. Y bueno, pues entre ellas podemos mencionar lo que es el manejo, organización del tiempo, apertura hacia los demás, o sea, esa empatía, aprendizaje rápido, facilidad en las relaciones interpersonales, que tengas esa posibilidad de interactuar con otros, atención al detalle, autoconocimiento, autodesarrollo, capacidad para escuchar, creatividad e innovación, iniciativas, compostura, es decir, que te sepas comportar en el lugar de acuerdo a las reglas que se establecen en cada lugar, inteligencia emocional, manejo de conflictos, negociación, orientación al cliente, paciencia, perseverancia, pensamiento analítico y crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Todas estas son habilidades blandas, hay más, pero todas estas son las habilidades blandas que están buscando las organizaciones para poder integrar a sus filas a nuevos talentos. Entonces, bueno, pues si alguno de ustedes todavía cree que alguna de estas habilidades no la tiene tan desarrollada, pues es momento de que empecemos a desarrollarlas porque es en lo que se van a fijar. Las pruebas de selección se están haciendo basadas en detectar
estas habilidades o estas competencias laborales ya más que en otras cuestiones, ¿sale? Entonces también las entrevistas se están diseñando para identificar estas habilidades o competencias que hoy en día pues es lo que está pasando en el mercado laboral. En cuanto al capital intelectual, que es otra de las tendencias, chicos, bueno, podemos hablar que este capital intelectual no es otra cosa que la suma de conocimientos, de experiencia, de habilidades, de competencias que tienen los empleados de una organización. Este capital intelectual es una activa, bueno, ahora de hecho por eso se le llama capital, porque se considera que es un activo para la organización, es decir, es algo que tiene un valor y este valor, digo, no a lo mejor no podemos evaluarlo en dinero, pero no deja de ser importante y valioso para la organización. Y este capital pues está integrado por 4 capitales, que es el capital humano, capital estructural, capital organizacional y el capital relacional. En cuanto al capital humano, pues es ese conocimiento, esas habilidades, esa ética e impulso que aportan los empleados a la organización. Es decir, pues se incluye a todos los empleados e inclusive al dueño del negocio también lo incluye. En cuanto al capital estructural, incluye toda la innovación de productos que tenga la empresa, la cultura corporativa, los instrumentos de gestión, las tecnologías de información y conocimiento explícito de cooperación interna y optimización de procesos. O sea, este tiene que ver más con la estructura de la empresa, es decir, el cómo realiza las actividades la empresa. En cuanto al capital organizacional, hablamos de que aquí son los productos del trabajo intelectual y la experiencia en el funcionamiento del negocio. Es decir, entre más experiencia tenga una empresa en el negocio, pues podemos hablar de un capital organizacional mayor, ¿sales? Esa experiencia, esos procedimientos, pues sí, pues ese largo camino que tienen las empresas desarrollando sus actividades o sus funciones. Y por último, el capital relacional incluye las relaciones con los clientes, relaciones con proveedores, relaciones públicas, relaciones con inversionistas, etcétera. Todas estas relaciones es lo que lo que integran el capital relacional. Y de acuerdo a lo que nos dicen los expertos, pues la suma de estos 4 capitales se le denomina capital intelectual en la empresa. Y bueno, pues ya por último vamos a ver qué es el empowerment, que es una de las tendencias más interesantes en lo que tiene que ver con gestión humana o desarrollo del talento humano. Y el empowerment es una estrategia de gestión laboral que se basa en ofrecer autonomía a los empleados con el objetivo de generar mayor compromiso, motivación e implicación en la empresa. Se trata de un nuevo modo de entender la gestión de las personas. Es decir, tú le vas a dar ese poder a esos empleados, vas a hacer que ellos solitos se encuentren en esa motivación, que quieran desarrollarse y que quieran formarse como líderes, pero todo de manera autónoma. Los vas a empoderar, les vas a dar esas facultades. Ahora con la pandemia hemos identificado muy fácilmente a los empleados que están empoderados y a los empleados que no están empoderados. ¿Por qué? Porque al final el hecho de realizar un trabajo a distancia, los trabajadores que están trabajando desde casa, pues implica una autogestión, es decir, tú solito te tienes que motivar, tú solito tienes que generar una estrategia para poder cumplir tus objetivos, tú solito te tienes que comprometer con el trabajo, con cumplir tus horarios, con cumplir a tiempo tus entregas, etcétera, sin necesidad de que alguien esté físicamente controlándote, ¿no? O que estés en contacto físico con la empresa. Entonces, esto es el empoderamiento, pues hacia allá llevamos a las organizaciones, es lo que pretendemos de todos los empleados, que sean capaces de empoderarse
y de poder dar mejores resultados que simplemente atendiendo instrucciones o órdenes de un jefe. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro curso de Administración y Gestión del Talento. Ya para cerrar este curso, nos queda pendiente ya nada más realizar el examen final. El examen final estará abierto el próximo 14 de agosto. Este examen final es un examen teórico que bueno, tiene reactivos que van a evaluar el conocimiento del contenido que revisamos durante estas 6 semanas de clase. Este examen tiene un valor del 20% y que, bueno, se sumará a las demás actividades que ya han entregado y con esto se obtendrá su calificación final. El examen estará abierto el 14 de agosto, entonces es importante que no dejen pasar la fecha, porque una vez que pasa la fecha, pues ya no podrán acceder a presentar el examen y pues obtendrán 0 en esta actividad. ¿Okay? Pues eso sería todo. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Espero que hayan tenido la información suficiente para poder comprender el contenido del curso y espero que en algún momento pues nos podamos conocer. Gracias por su atención, gracias por su compromiso con el curso y pues estoy a sus órdenes. De todas maneras, para cualquier cuestión que se les presente, sigo a sus órdenes. Muchas gracias.